Buenos días, mi nombre es Bruno Ramírez de la carrera de Administración de la UPC. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Elmer Alejandro Llanos, jefe del laboratorio de leishmaniasis, sobre esta enfermedad. Buenos días, doctor. Buenos días. El día de hoy quiero hacerle unas preguntas que me van a ayudar para la elaboración de mi tesis. La primera pregunta es, ¿me podría usted indicar qué es la leishmaniasis cutánea? Es una enfermedad parasitaria que afecta la piel de las personas y produce lesiones de diverso tipo, pero principalmente produce lesiones ulcerativas de localización diversa, más frecuentemente en lugares expuestos, o sea, cara, manos, piernas. Ya. ¿Esta enfermedad es nueva? No. Viene desde la época pre-inca, existe en el Perú. Y existe en la parte andina, es una parte, pero existe otra en la parte de la selva. Y las especies son diferentes. Ya, correcto. ¿Me podría indicar cuáles son los síntomas? Aparece como si fuera una picadura de un insecto. Ya. Pero después de 2 a 4 semanas se abre como un cráter de un volcán. Entonces aparece una lesión ulcerativa que comienza a crecer. Entonces, dependiendo de la especie, dependiendo de la respuesta de las personas, o sea, de su estado inmune, esas lesiones pueden ser más grandes o más chicas. Pero aproximadamente en 2 meses ya tiene un diámetro de por lo menos 3 centímetros de tamaño. Correcto. ¿Esta enfermedad es mortal si no se trata a tiempo? No es una enfermedad mortal, compromete la piel. El problema es cuando la enfermedad da metástasis y compromete las mucosas, o sea, la nariz, la boca, la faringe. Ahí sí, si no se trata, los pacientes pueden morirse. Cuando hablamos de metástasis, ¿qué es exactamente eso? Metástasis. Es que el parásito, para sobrevivir en el organismo, se mete en una célula que se llama macrófago. Ya. El macrófago es como un camión de baja policía, de esos compactadores, que agarra y toda la cosa extraña, toda la basura, todo lo que es extraño al organismo lo come y lo destruye. Pero este parásito tiene un mecanismo de escape. O sea, a pesar que el macrófago se lo come, no lo destruye. Este parásito consigue sobrevivir. Inclusive consigue reproducirse dentro del macrófago. Como el macrófago es una célula que circula por el organismo, entonces lleva dentro de la célula el parásito y puede afectar, en este caso se va y se asienta a nivel de las mucosas, no ni en la nariz ni en la boca, porque ahí tiene las condiciones para reproducirse. Ya. ¿En qué zonas del Perú se presenta esta enfermedad? 70% del territorio peruano. Zonas de sierra, no sierra alta, solamente entre 1.800 metros a 2.800 metros. Ahí están la mayor parte de las comunidades y las poblaciones y las tierras. Y en la parte de la selva, ceja de selva y selva baja. Ya. ¿El mayor nivel de incidencia se podría considerar en la selva o en la sierra? No, el mayor lugar de producción es Madre de Dios y Cusco, en la parte de selva. Madre Dios y Cusco. Ya. ¿Cómo es el tratamiento de esta enfermedad? A ver, el tratamiento en sí no es tan complicado. El problema es que esta es una enfermedad que afecta a gente pobre, a gente de zonas rurales, donde usualmente no hay servicios de salud, los servicios de salud son escasos. Y cuando existen servicios de salud, no están adecuadamente capacitados o no tienen las medicinas en forma adecuada. Entonces, en la práctica,
más del 80% de los lugares donde se produce la leishmania no tienen capacidad de manejo de la leishmania. Entonces, ¿qué ocasiona? Ocasiona que la gente trate de curarse solo, se quema las lesiones o tiene que venir a Lima. Pero para salir, ellos tienen que vender su gallinita, su ganadito, o sea, tienen que invertir para poder venir y poder curarse. Porque la gente en la zona rural no recibe un salario. O sea, no es como aquí que la gente recibe mensualmente un salario, sino ellos viven de una lógica de sobrevivencia. O sea, lo que producen, venden, ganan, y entonces es una sobrevivencia en función de lo que tienen su tierra o su fuerza de trabajo. Pero cuando se enferman, ya la cosa se complica. Entonces ellos tienen que comenzar a vender parte de sus propiedades y comienzan con sus animales. Ya. Digamos, ¿cuántos tipos de tratamiento hay para esta enfermedad? En realidad, inclusive el tratamiento por el Estado es gratis, con los antimoniales pentavalentes. El problema es que la duración son entre 20 a 30 días, dependiendo del tipo de enfermedad. Y aproximadamente un 30% de esos pacientes no van a responder a ese tratamiento y hay que ponerlos lo que se llaman medicamentos de segunda línea, como la anfotericina. Y ese tratamiento demora 3 meses. O sea, tener un paciente de 20 días a tener un paciente 90 días, o sea, se cuadruplica por lo menos el tiempo. Ya. ¿Me podría indicar cuál es el costo promedio de ese tratamiento? No lo sé, porque aquí Eh, no sé, no te lo compro el Estado, pero en algún momento hicimos un cálculo. ya. Y el cálculo en costos comerciales estaba más o menos cerca de 450, 500 soles de tratamiento con antimoniales. Ya. Y el tratamiento de anfotericina estaba entre 3.000 a 4.000 soles. Ya. ¿Sabe de alguna clínica u otro hospital que brinden este servicio? No, este es un servicio que se da a nivel usualmente del Estado. Ahora, hay el problema es con la gente que trabaja en las empresas petroleras. Entonces, las empresas petroleras toman servicios de salud, pero también pagan un servicio privado de seguro. Pero los pacientes que deben ser atendidos por de salud no los atiende porque no tiene la capacidad instalada, no tiene los médicos especialistas y no tiene la medicina. Entonces, salud no los atiende. Y estas empresas, para poder justificar, o sea, en la parte legal del trabajo, necesitan que un grupo médico que no sea del Estado, porque el Estado no da permisos médicos, no es esa salud, Ya. ¿no? Les puedan prestar atención. Y entonces es por eso que se crea una empresa que se llama Casa de Reposo y Salud, en donde, a solicitud de las propias empresas, Ya. para agilizar el tratamiento, o sea, los tiempos de tratamiento, porque cada día que está la persona acá cuesta, Claro. es el alojamiento, la comida, y ellos siguen pagando su salario. Y entonces en el sistema del Estado el paciente se pasa pues un mes haciendo el diagnóstico y todo eso. En cambio acá es en 24 horas. Y además le da todo el servicio especializado. O sea, digamos que si bien es cierto, entre comparar el Estado con el sistema privado, digamos que el beneficio del privado es que te minimizan los tiempos y digamos que es más efectivo para el tema del manejo, digamos, Claro, tratamiento. porque normalmente un paciente a través del sistema público puede estar 3 o 4 meses
en promedio para que estén de alta. En cambio acá es un mes. Si tú lo ves en costos es por lejos más conveniente, pero eso requiere tener eh, el know-how del conocimiento, los medicamentos, tener contacto con las clínicas para los exámenes, o sea, todo organizado en un sistema eficiente. Ese es el asunto. Digamos que el sistema privado es más eficiente en temas de atención. Por lejos, porque el problema es cuando tú vienes, vas a un hospital, mientras sacas la cita, mientras te dan la cita, mientras te hacen el examen y todo eso, tranquilamente puedes pasar como gente está deambulando en las clínicas entre 2 a 4 semanas. Claro, el tiempo de ahí lo que menos se toma en cuenta. Así es, porque no le interesa al sistema público el tiempo de la persona. Claro. Ya. En caso de que los pacientes sean direccionados de una empresa, ¿cómo se procede? No, la empresa solicita el servicio, entonces a manera de un correo o una carta, y la empresa asume toda la responsabilidad. O sea, le llega el paciente, le hace el diagnóstico, el mismo día se hacen los exámenes, todo, y al día siguiente tenemos el resultado del mismo día, y al día siguiente se está comenzando el tratamiento. O sea, considerando que de por medio siempre la empresa es la que tiene que avalar al paciente. Claro, si no, no es posible. O sea, no puede venir una persona por No, su propio... no, con problemas digamos, el paciente inclusive se puede ir al sistema privado, al público. El problema es que nadie le da los descansos médicos, nadie le da el aval, nadie le da el informe médico, porque eso el Estado no lo hace, porque no es su obligación hacerlo, y es una sobrecarga a los médicos que no están interesados en hacerlo. O sea, digamos que en todo caso, si bien es cierto, la empresa va a responsabilizarse, pero es por por el beneficio de la misma empresa. El hecho de tratar al paciente, poder cumplir con las normas que se le pueda pedir. Claro, hay un vacío en el Estado en cuanto a la normatividad de la atención de los pacientes. El que debería haberlos asumido es el seguro y se lava las manos. Y entonces terminan los trabajadores, digamos, perjudicados por esa falta de normatividad en donde nadie le hace un descanso médico, nadie asume la responsabilidad, nadie asume un tratamiento específico. Y entonces la enfermedad, en vez de tener una lesión de 2 o 3 centímetros, termina teniendo una lesión de 4 o 5 que sigue creciendo. Entonces es más difícil el tratamiento, pierden más tiempo, entonces todo eso. En cambio acá el diagnóstico es un diagnóstico precoz, un tratamiento rápido y se minimiza. Cuando los pacientes son complicados en el sistema público, pues te emplean 3 o 4 veces más tiempo. Ya. Entonces, claro que el sistema privado tiene ventajas para este tipo de pacientes, Ya. en donde al final los costos lo que asume es la empresa. Ya. Ok, esa es una buena explicación. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su participación Okay. y esperemos verlo pronto. Muchas gracias. Okay, yeah. Hasta luego.